Ya vimos cómo crear una animación de posición muy básica y cómo se crean los fotogramas clave. Vamos a ver algunos asistentes de fotogramas que nos van a permitir variar la velocidad y tener algunos efectos de forma dinámica, y después de explicar eso conoceremos cada uno de los fotogramas que existen, su jerarquía y cómo identificarlos. Entonces voy a crear mi animación de posición. Vamos a crear nuestro fotograma. Vamos a darle 4 segundos y vamos a moverla a donde queremos que termine. Bien, vamos a ver primero el primer, valga la redundancia, asistente de fotograma clave. Para acceder a los asistentes de fotograma clave hay que seleccionar nuestro fotograma, dar un clic derecho, se nos despliega este menú donde, déjenme hacer más grande el timeline, vamos a dar un clic derecho, asistente de fotograma clave, y tenemos esto. Primeramente vamos a ponerle este asistente de aceleración suave, y automáticamente dentro de nuestra ventana de composición vamos a estar viendo a lo que se dedica este fotograma. Me voy a acercar y, por ejemplo, vemos que en donde empieza nuestro primer fotograma, nuestra trayectoria tiene los puntos muy juntos, al contrario de al final de nuestra trayectoria los puntos son más separados. Como lo dice su nombre, va a crear una aceleración suave. Vamos a dar un previo de RAM para visualizar esto de mejor forma. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que nuestro coche empieza de una manera muy lenta y conforme va avanzando va acelerando. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Para desactivar este fotograma, el asistente, presiono mi tecla control y doy un clic. Vamos al último fotograma y vamos a aplicar el efecto contrario, que en este caso es el efecto de desaceleración suave. Vemos que nos crea el mismo tipo de fotograma, pero con características distintas. Ahora, la parte inicial es con los puntos de nuestra trayectoria más juntos y la parte final con los puntos más separados. Damos un previo de RAM y ahí lo tenemos. Empieza con una velocidad constante y va disminuyendo su velocidad hasta llegar al punto final de su trayectoria. Restablecemos este fotograma presionando siempre la tecla control y me voy a posicionar en el centro para mostrarles un caso especial. Supongamos que yo quiero que este objeto dentro de mi animación baje a la parte, claro, no puede bajar hacia arriba. Bueno, vamos a dejarlo así, que esté en la parte inferior y me va a crear esta curva. ¿Qué pasa si yo a la hora de crear mi animación quiero, por ejemplo, que empiece con una velocidad constante, pero al llegar aquí se detenga y reanude su camino con una velocidad constante? Para ello tenemos este otro asistente de fotogramas, que es el de aceleración, desaceleración suave. También puedo aplicar, por ejemplo, aceleración suave, asistente de fotogramas y desaceleración suave, pero estoy haciendo más cosas de las que debería. Voy a restaurar mi fotograma, voy a dar un clic derecho, asistente de fotogramas clave y desaceleración, aceleración suave. Vemos que nos ha creado el mismo tipo de fotograma que si aplicáramos independientemente cada uno de los asistentes. De nuevo voy a dar mi previo de RAM y ahí lo tenemos, empieza, se detiene y continúa con su velocidad constante. ¿Qué tal? Esos son los asistentes de fotogramas clave que nos van a servir mucho a la hora de estar animando. Con este carrito es un ejemplo de cómo se pueden aplicar, pero ya a la hora de estar trabajando con After encontraremos muchísimas cosas interesantes que podremos hacer con estos asistentes de fotogramas clave.
Ahora toca el turno de conocer cada tipo de keyframe que tenemos dentro de After. De entrada, aquí con esta animación de 2 keyframes, este keyframe, que es un rombo, ya me va a estar diciendo algo, ya me va a estar indicando algo. Voy a crear un keyframe aquí en el centro de estos dos. Vamos a dar un clic por aquí y quiero que vean algo. En los 2 keyframes de los lados, ya sea el primero o el último, tiene una línea en medio que del lado, en este caso, del lado derecho es más oscuro que del lado izquierdo. Y asimismo el último es más oscuro en su lado izquierdo que en su lado derecho. El lado oscuro de estos keyframes nos va a indicar que a partir de él ya no hay más fotogramas, ya no hay más keyframes, ya sea tanto hacia la derecha si es el último o hacia la izquierda si es el primero. Bien, y creé este fotograma para que vieran la diferencia entre los colores. Vamos a borrar esto. Y ahorita que vimos los asistentes de fotograma, vamos a aplicarle un asistente de aceleración suave. Y con la forma del keyframe nosotros nos podemos dar cuenta que este keyframe en especial tiene un efecto aplicado, que es un asistente de fotograma. Asimismo, si lo hacemos con la desaceleración suave, aquí, apliqué la aceleración, desaceleración suave y vemos que nos está indicando que tiene una aceleración y una desaceleración suave por su forma. Y también nos lo va a indicar, claro está, con la desaceleración suave. Bien. Voy a crear otro keyframe aquí en el centro porque quiero que vean un keyframe muy especial dentro de After que nos va a servir para hacer más suave nuestra transición de movimiento. Vamos a aplicarlo para que no solo se quede con los dichos. Y por ejemplo, voy a agarrar este keyframe de en medio y lo voy a hacer hacia adelante. Voy a mover esto un poco para que no quede en curva. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que de este lado nuestra trayectoria tiene los puntos más separados que de este. Vamos a disminuir el work area, vamos a dar un previo de RAM. Y vamos a ver que nuestro cambio de velocidad es brusco. Para ello vamos a aplicar este fotograma que les voy a mostrar. Vemos que empieza una velocidad constante, pero a la hora de hacer cambio se hace un cambio brusco. Para ello tenemos este fotograma. Vamos a aplicarlo aquí. Vamos a presionar la tecla control y dar un clic. Y vemos que se nos crea este círculo, que lo que va a hacer es suavizar esa transición de movimiento. Vemos que ya es mucho más suave nuestra transición. Y bueno, básicamente eso es como funciona. Este tipo de fotograma se llama Auto Bezier. Vemos que dice Bezier automática. Y nos va a servir específicamente para eso, para hacer más suave nuestro movimiento. Quiero que vean algo. Voy a borrar este fotograma de aquí. Vamos a regresar nuestro último fotograma dentro de la composición. Y les voy a mostrar un fotograma que con una explicación muy superficial nos va a permitir que se teletransporten nuestros objetos. Ahora ahí te van a ver por qué. Me voy a posicionar sobre este primer fotograma. Vamos a hacer más grande esto. Voy a darle un clic derecho y me voy a dirigir a conmutar mantener fotograma clave. Y vemos que me ha cambiado mi forma de fotograma a de un lado con forma de rombo y por otro en un cuadrado. Esto lo que va a hacer es eliminar la interpolación de movimiento. Ya vimos que la interpolación es que After calcula las posiciones que hay entre este primer keyframe a este segundo o último, dependiendo de qué tanto sea nuestra animación. Y lo que este keyframe hace
es deshabilitar esta interpolación. Vamos a verlo de manera ya práctica. Yo voy a adelantarme sin hacer un previo de RAM y veo que mi objeto no se mueve, pero yo llego al fotograma donde ya he activado la posición y va a ser un cambio brusco. Entonces por eso les digo que se teletransporta. ¿Ok? Ahí lo estamos viendo. Si estamos trabajando con otras propiedades como es escala u opacidad, no se va a teletransportar, sino va a hacer el cambio de golpe. Para desactivar este tipo de fotograma simplemente vamos a hacer la misma acción, dar clic derecho, conmutar, mantener fotograma clave y va a regresar a nuestra posición original y bueno, ya tendríamos nuestra interpolación de movimiento. Ahora quiero mostrarles algo que es bastante interesante dentro de los fotogramas clave, que nos va a ser muy útil cuando estemos animando. Voy a crear una línea en zigzag aquí con nuestros fotogramas. Vamos a hacer esto un poquito así. Vamos a elevarla esta hasta arriba. Así más o menos. Voy a dar un previo de RAM para que ustedes puedan ver que con esta animación creada mi coche no se desplaza a una velocidad constante. Su variación es distinta, ya que bueno, la trayectoria que modifiqué no lleva el mismo orden. Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de los fotogramas clave para no tener que modificar esta trayectoria? Voy a seleccionar todos estos fotogramas y les voy a enseñar esta función que va a ser increíble. Va a ser una función que nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de acomodar los fotogramas. Voy a dar un clic derecho sobre cualquier fotograma ya con todos seleccionados. Voy a subir esto, a mí se me hace que no va a aparecer en un cuadro. Y voy a elegir desplazarse en el tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ahora mis fotogramas se han convertido en círculos pequeños. Y si yo doy un previo de RAM, voy a ver que mi velocidad ahora es constante. Vemos que si deselecciono los keyframes, me crea solamente el primero y el último y los demás me los marca en negro. ¿Ok? Voy a poder notar que si yo quiero alargar mi animación, por ejemplo, voy a poder agarrar ya sea el primer keyframe y arrastrarlos y automáticamente vemos ya sea en el timeline como en nuestra trayectoria que se va a acoplar al tiempo que yo le esté dando. Asimismo, si agarro por ejemplo el primero y lo muevo a mi gusto. Con eso hemos visto todos los tipos de keyframes. Y también, antes de que se me pase, los keyframes tienen jerarquías. ¿Ok? Vamos a desactivar esto. Y por ejemplo, el keyframe de rombo es el que menos valor tiene. El que le sigue en la escala de valor va a ser el asistente, cualquier asistente de curvas. Vamos a desactivar. El que está arriba de la jerarquía del asistente de curvas, vamos a dejarlo con un asistente. Vamos a mover este acá. Este keyframe en forma de rombo es el que menos vale. El keyframe que sigue con más valor es el auto-bezier. Y por último, el keyframe que más vale dentro de After es este fotograma. De conmutar, mantener. Fotograma clave. En este orden van las jerarquías dentro de los fotogramas de After Effects. Nada más mencionarles eso y ahora sí concluir para en una próxima parte estar explicando lo que es la gráfica de curvas. Nos vemos, les dejo un abrazo, hasta luego.